El tema de los aranceles no va a parar el 2 de julio, a pesar, el 2 de abril, perdón. La presidenta de México ha señalado que el 2 de abril se establecen lo que son los aranceles recíprocos. Es decir, si un país te aplica aranceles, pues tú le aplicas aranceles. Pero ya cambiaron la retórica, ya cambiaron, bueno, es como cambia Donald Trump de un momento a otro. Fíjese usted, Howard Lutnick, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, y el mismo Donald Trump ahora están sobre el caso de Vulcan Materials o Calica, allá en Playa del Carmen, en Quintana Roo, la empresa que estaba extrayendo minerales pétreos y que estaba cometiendo un ecocidio. Eso fue desde el gobierno del presidente López Obrador, cuando detuvieron el funcionamiento de esa planta que es estadounidense, que llevaban toda esa piedra caliza que sacaban para las carreteras de los Estados Unidos. Ahora parece que el tema de los aranceles les va a servir para todo, por eso ahí es donde tendrá que centrarse la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respecto al tema arancelario. No se puede dejar de lado la posibilidad de entrar a los BRICS, donde está Brasil, está Rusia, está India, está China, está Sudáfrica, eso significa BRICS, y es un mercado bastante interesante, porque mire usted, ya empezaron a ponerse pues, en su plan, ahora quieren que se renueve el contrato de Vulcan Materials, y esto no es para nada un hecho que tenga que ver con los aranceles. Esto es un tema meramente político que ellos tratan de aprovechar. La presión tarifaria depende de la lucha contra el FENTA, advierte Lutnick, que es el secretario de Comercio. Congresistas de los Estados Unidos demandaron a Donald Trump presionar al gobierno de México para que Calica, filial de Vulcan Materials Company, reanude la explotación de materiales petros en Playa del Carmen, en Quintana Roo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no disminuirá la presión arancelaria que ejerce sobre México, Canadá y China por el manejo del FENTA, advirtió ayer el secretario de Comercio, Howard Lutnick, mientras el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Haas, dijo esperar que la disputa con Ottawa se resuelva a finales de marzo. Si el FENTA se termina, creo que los aranceles se quitarán, pero si el FENTA no se termina o hay dudas al respecto, seguirá así, dijo Lutnick en una entrevista con el programa Meet the Press de la NBC. Esto es blanco o negro. Hay que salvar vidas estadounidenses de acuerdo a la información que se ha generado. O sea, ahora para todo les va a servir los aranceles. Y bueno, ante esa situación, creo que de manera preventiva, la presidenta de México puede explorar las otras opciones que se generan en los BRICS y que serían otros mercados interesantes. Uno de ellos muy adecuado sería China, otro sería quizás el propio Brasil, donde está invitada la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a la reunión de julio allá en Río de Janeiro, Brasil, donde tendrán y tienen la intención de sumar no solo a México, también tienen la intención de sumar a Uruguay y a Colombia. Bajo este criterio, entonces, no todos son los aranceles. El secretario de Comercio, pues ya dio ahora sí que luz sobre lo que sigue. Una presión política en contra de México. Por su parte, Donald Trump dijo que nada más fue, ahora sí que fue un respiro y que eran los fabricantes de automóviles en Estados Unidos. Ya le dijeron que no, y tampoco es un juego de andar moviendo una ficha a un lado y poner una cosa en otro. Cambiar una ensambladora de automóviles de un lado a otro, de un país a otro, implica bastantes recursos, logística, tiempo, y bueno, veremos qué pasa, pero esto ya es lo que dice Donald Trump, solo les dio un pequeño respiro. Ah, qué caray. To help the American car makers until April 2nd. April 2nd, it becomes all reciprocal. What they charge us, we charge them. It's a big deal, but what they charge us, we charge them. But this is short term, and I felt that for the good of the American car makers and the MCA, you know, the USMCA, it's Mexico, Canada. I thought it would be a fair thing to do, and so I gave them a little bit of a break for this short period of time. Por su parte, Howard. Fentanyl ends, I think these will come off. But if fentanyl does not end or he's uncertain about it, they will stay this way until he is comfortable. This is black and white. You got to save American lives. So with respect to fentanyl, this is about the border and fentanyl. Ahí tiene usted lo que determina, bueno, lo que dice
Howard Lutnick, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, a tono con lo que dice el mismo presidente Donald Trump de los Estados Unidos. En ese sentido, y bueno, creo que deben estar muy atentos porque el evento que tuvo la presidenta de México con su base social que se estima en 350,000 asistentes a la plancha del Zócalo capitalino, sería una llamada de atención porque mientras la popularidad de la presidenta de México está al 85%, la de Donald Trump ha perdido pues cualquier cantidad de votantes. Cualquier cantidad de votantes ha perdido. Votantes republicanos que no están conformes con lo que está pasando en los Estados Unidos. Bajo este criterio, entonces, la presidenta de México tiene, pues sí, el trabajo, sabe hacerlo, sabe negociar, pero está dando el tiempo suficiente, creo que para empezar a buscar nuevas opciones de comercio, porque de otra manera pues la van a tener bajo presión serían 4 años de pura presión y solo con un país, en los Estados Unidos. Sí es cierto, son nuestros principales socios comerciales, pero también hay maneras de buscar nuevos mercados, no puede ser totalitario, y esa es la diferencia entre un orden tripolar, que sería Estados Unidos, o sería Rusia, China, Estados Unidos, póngale el orden que quiera, y un orden multipolar como el de los BRICS, que es totalmente diferente. Y empezar a trabajar con otro tipo de mecanismos, que sería desdolarizar la economía, sería cada quien con su moneda pagar las exportaciones. Esta situación se está volviendo pues muy seria. Mire usted. De la misma manera, recalcó que México no se dejará avasallar por medidas unilaterales y arbitrarias y que este golpe directo a la economía regional traerá consigo una tormenta de consecuencias geopolíticas negativas en ambos lados de la frontera. Mientras tanto, en la Casa Blanca, Donald Trump anunció con su habitual retórica incendiaria, justificó los aranceles bajo el pretexto de que el comercio con México y Canadá representa una amenaza tangible a la seguridad nacional para el país del tío Sam. Posteriormente, lejos de amilanarse ante la intimidación de la Casa Blanca, Claudia Sheinbaum contraatacó con una maniobra política convocando al pueblo de México a una asamblea en la Ciudad de México, donde revelará las contundentes acciones arancelarias y no arancelarias a la agresión económica de Trump. Así también remarcó que expandirá los horizontes comerciales e invocando a una urgente reunión con Canadá, expresó: si permanecen los aranceles, pues nosotros también tenemos que tomar decisiones porque nosotros tenemos que defender la soberanía, la independencia de México. En este contexto, cabe precisar que México es una de las economías más abiertas al comercio internacional, lo que le ha permitido establecer relaciones comerciales con diversos países alrededor de la orbe, permitiendo flanquear en gran medida los bloqueos comerciales de la Casa Blanca. Uno de los más grandes socios que tiene la nación azteca es Canadá, que justamente el otro agraviado de las políticas arancelarias de Donald Trump. Ambos países han fortalecido su relación comercial en sectores como la manufactura, energía y agricultura. Muy bien, ahí tiene usted parte de lo que puede pasar. O sea, el orden multipolar implica abrir horizontes, buscar nuevos socios comerciales, porque los hay, y no están muy lejos. Y sí es cierto, puede haber menos utilidades, menos ganancias. También es cierto que esto es ahora sí que un juego de ajedrez geopolítico, donde los intereses en este caso del país tienen que ir primero. Como que Vulcan Materials, el caso Calica, le quieren dar para atrás solo porque ellos tienen ahora sí que la sartén por el mango y quieren presionar o van a presionar. Los demócratas, sobre todo los demócratas, que quieren, los republicanos, los demócratas están en contra. Y los republicanos quieren que pues le regresen a Vulcan Materials o Calica, que es lo mismo, la posibilidad de seguir operando así en un ecocidio, nada más por cuestiones políticas, porque ya llevar el tema del FENTA y que de la inseguridad y la migración ni es algo nuevo, ni es algo que se puede tener mientras no paren el consumo en los Estados Unidos. Ahí está el problema principal. Ahora, los principales medios de comunicación de los Estados Unidos establecen cómo Donald Trump se ha convertido en ese personaje que no tiene credibilidad por todo como actúa. En este medio de comunicación se da a conocer esa situación. Es lo que escribió The Guardian, en The Guardian,
uno de los articulistas estelares. Mire lo que dice. O sea, lo que está diciendo acá este señor es que Donald Trump básicamente tiene menos honor que pues los jefes de la mafia. Donald Trump tiene menos honor que los jefes de la mafia. Vamos a ver cómo continúa el texto. Dice, miren a Donald Corleone. Lo está comparando con el personaje, el padrino de la novela de Mario Puzo y la película de Francis Ford Coppola. El presidente de los Estados Unidos que se comporta como un jefe de la mafia, pero sin los principios del jefe de la mafia. Por supuesto, uno duda en hacer la comparación, sobre todo porque a Donald Trump le gustaría esta comparación. Recuerden que una vez Elon Musk hizo un tweet riéndose diciendo, Trump se porta como un gángster, como si eso fuera algo gracioso, ¿no? Ser un gángster, algo gracioso. Un matón, un tipo sin principio, alguien que te va a tratar como un objeto. Pero bueno, esa es la manera en que piensa Trump y los maguistas, lamentablemente. Continúa. Y porque el padrino es un arquetipo de fuerza y glamour machista. Eso era lo que era Corleone, ¿no? O sea, dentro del machismo hay glamour y fuerza dentro de ese personaje, ¿no? Que si recuerdan, en la primera escena del Padrino hay un hombre pidiéndole a Vito Corleone que haga justicia con lo que pasó con su hija porque le habían fallado las cortes. Y Vito Corleone le dice a ese hombre, tú confiaste en América, con esa actuación de Marlon Brando, ¿no? Confiaste en América, no confiaste en mí. Y eventualmente el hombre le pide, ¿no? Y le dice, bueno, yo te voy a ayudar. Pero claro, eso tiene... Pero hay principios, había principios dentro de la mafia. Estaba la omerta, ¿no? La ley de la mafia. Pero lo que están diciendo es que Donald Trump se está comportando como los mafiosos, pero sin ninguna ley, sin ningún principio, sin nada. Y además Trump es un tipo débil, a contrario de lo que son estos arquetipos de los criminales, etc. Constantemente Trump entrega regalos a los enemigos de Estados Unidos y sin obtener nada a cambio. Díganme ustedes, toda esta entrega a Vladimir Putin, de hacer a Vladimir Putin grande otra vez, ¿qué hemos obtenido a cambio? Nada. Por eso cuando la gente venía y decía, no, porque ahora tú vas a ver que Donald Trump va a exigir Cuba a Putin. No, Trump no le exige nada a Putin. El otro día que hablamos de que él estaba diciendo que iba a poner de nuevo sanciones a Vladimir Putin. No, mentira, eso era para hacerse el que de un lado y del otro. Pero después enseguida ya ha empezado a hacer todo lo contrario. O sea... Bueno, ahí tiene usted lo que piensa The Guardian. Es una revista inglesa bastante predominante en ese aspecto de la geopolítica. Ahora, el hecho de que hablen de calica ya es una falta de respeto a la soberanía de un país, y eso lo ha ponderado la doctora Claudia Sheinbaum por sobre todo. O sea, nosotros nos tratas con respeto, a este país se le respeta, a los mexicanos se les respeta. Está bien, cuando tomes decisiones ahí en tu país, ni quien diga nada, estás en tu derecho. Pero con la intervención del secretario de Comercio, que había dicho, bueno, pues deben ser menos los aranceles, hay un juego de intereses políticos en los que les interesa mantener sometido al pueblo mexicano. Es decir, si tenemos soberanía, somos un país independiente y soberano, entonces no tienen por qué andar peleando lo de Vulcan Materials o Calica. Esa es una zona protegida el día de hoy. Bueno, pues los congresistas le están metiendo presión. Y Howard Lutnick dice no solamente eso, sino que aparte eso va a estar en torno de los aranceles. Eso estaría en función del FENTA y de la migración. ¿Y por qué no atienden su infiernito que tienen dentro? Eso no lo han dicho. De eso no han hablado. Y no van a hablar porque no les conviene. Pero ¿cómo quieres que se acabe todo un problema que han generado durante décadas, incluso los gobiernos de Estados Unidos, porque eso no sale nada más de México, esto viene de donde sale Rápido y Furioso, las armerías, el informe del mismo gobierno de Estados Unidos respecto a dónde llegan las armas, si han llegado a México y vienen de Estados Unidos, de eso no se habla, por lo general no se habla, y es algo que se tiene que ponderar ante una situación que vivimos en la que la presidenta, cierto, sabe negociar, cierto, es diplomática, cierto que es dura y cierto que no se va a dejar. Entonces creo que a estas alturas no solo es el asunto arancelario, sino la soberanía del país, para que el gobierno de los Estados Unidos respete la soberanía del país en el cuidado de sus zonas protegidas, como Calica y Vulcan Materials en Playa del Carmen. Y eso estaremos muy atentos porque parece que ya se rajaron y todavía no llega el 2 de abril. ¡Ah, que los gabachos!